este PLD, ¿qué tendrá que hacer para volver a conquistar la ciudadanía? A enamorar a la gente. La vida es como el arte, que cada quien la interpreta a su manera. 20 Perspectivas. años de gobierno del PLD en la historia de América Latina, con crecimiento, estabilidad, paz social, respeto a los derechos humanos. Usted va a los pueblos y dice que fulano fue diputado. Hijo de abajo, eso nada más lo hace el PLD, porque era una maquinaria política. Sin su permiso, con nuestro invitado especial, el ex vicepresidente de la República, doctor Jaime David. Un aplauso. Mira, yo me voy a coger para mí la demanda. Este es un Primero, compromiso serio, ¿eh? mira, yo me voy Es a un coger, compromiso me serio voy a con coger Jaime, para mí, porque Jaime da un año entero de diálogo. yo me voy a coger para mí la demanda, porque su madre, doña Dedé, y su padre, que ahora es que usted se parece a su padre, Jaimito, que Jaime tiene el mismo nombre de su padre, y su padre, una figura súper interesante. Mira, igualito en el bigote, ahora es que usted se parece a su padre. Bueno, tenemos a Jaime David Fernández Mirabal, una persona de la que acabo de decir que no basta una hora, ni un día, ni un mes para hablar, porque tiene una larga historia, pero todavía más larga es la capacidad de respuesta y de pensamiento de él. Estamos hablando de un ex vicepresidente de la República, estamos hablando de un psiquiatra, un medioambientalista, un activista social destacadísimo, especialmente en el Cibao y en su natal Hermanas Mirabal. Estamos hablando de un dirigente político de alto nivel. Estamos hablando de un ciudadano preocupado permanentemente y una persona con una terrible, positivamente, identidad individual. Bienvenido. Y bueno, me quedo corto, ¿eh? Bienvenido, Jaime. Sí, muchas gracias. Quien a además ustedes. es mi amigo y yo admiro. Y aunque ustedes se meten sin su permiso en el hogar, yo quiero pedir permiso para poder estar aquí entre ustedes. Así es que gracias por invitarnos y gracias al público que nos ve por escuchar. Creo que no dure mucho, con media hora es suficiente. La verdad que los políticos hemos perdido tanta credibilidad que ahora nadie quiere durar más de 15 minutos escuchándoles. Mire, Jaime, a mí me interesa sobremanera un proyecto en el que usted ayudó a desarrollar, la cárcel de Salcedo, que vienen turistas del mundo entero a ver qué se desarrolla ahí, en la cárcel modelo de Salcedo. ¿Cómo está ese proyecto? No todo siempre es buenas noticias. Sabe que nosotros trabajamos tratando de aplicar la ley 224/84. Es una ley que se hizo cuando el gobierno del doctor Jorge Blanco, muy avanzada para la época, donde la sociedad participaba en la toma de decisiones del tratamiento, de la reinserción sociolaboral de los internos e internas de la reforma carcelaria. Pero después esa ley cambió y todo está centralizado en la dirección de prisiones y en los militares que habíamos formado desde raso cabo en el tratamiento penitenciario fueron quitados todos y eso prácticamente, aunque Naciones Unidas nos dio en el 2020 el premio de las Naciones Unidas y premio de la Unión Europea a los Derechos Humanos por ese trabajo extraordinario, pero eso prácticamente todo se cayó. Yo recuerdo que fui... se centralizó todo, empezaron a llevar de muchísimos lugares gente, quitaron el personal militar capacitado para eso, bajo la excusa de que los militares no están para eso, pero están en eso. O sea, creo que, y como a mí no me gusta, digamos, porque son reincidentes de la esperanza y me gustaría que volviéramos, no quiero buscar culpables, trato de buscar soluciones, pero la solución para el tema de la reinserción tiene que ser una solución tripartita, quiere decir, tiene que haber una participación de la seguridad, que está en manos del ejército, la mayoría, aunque alguna en manos de la policía, la procuraduría y la sociedad organizada. Mire, Jaime, lo que pasa es... Pero estamos en una sociedad ambigua que odia sus propios desechos. La gente le gusta que le quiten la basura del frente de su casa, pero no le importa dónde va, hasta que viene la humareda de Duquesa. La gente se siente en el inodoro, le da la palanquita, pero no le importa dónde van esas aguas residuales hasta que vienen encolerizadas de allá para acá, llenas de cólera.
La gente quiere que los enfermos mentales estén encerrados por allá y la gente quiere que ese delincuente vaya por allá, pero los ricos no caen presos, nada más los pobres. Y entonces que resulta que cuando lo tiran lejos, la posibilidad de reinserción al alejarlo de la familia y todo, no se dan. Cuando usted es un interno, uno que comete un delito, no importa el grave, porque la gente cree que todos son delincuentes y eso no es así. Todos cometieron un delito, pero el 85% no es delincuente. Cometió un delito grave tal vez, pero no por una razón determinada. Un 15% sí tiene ya tendencia a trastornos conductuales, tendencia al delito. Entonces, de ese 85% hay que tratar de sacar resultados. Pero a la sociedad no le importa, porque la sociedad cree que porque lo trancaron allá, ya no salen peores. Y ese era el esfuerzo que hicimos. Y de alguna manera lamentamos mucho que haya pasado eso, pero vivimos pensando en que tal vez es posible reiniciarlo alguna vez. Sí, para concluir con eso, de lo que pasa es que era una cárcel modelo. Recuerdo cuando yo hice mis reportajes, ellos fabricaban ataúdes y otro mobiliario dentro de la cárcel. Tenían muchas empresas sociales, panadería, esa existe todavía, talleres, fincas, todavía hay todavía hay algunos que siguen yendo a trabajar. El 35% de ellos trabajaba todos los días, salía a trabajar, lógicamente con seguridad, y regresaba. El porcentaje, por ejemplo, entre preventivos y condenados allá, el 70%, 72% eran condenados, solo un 28% de preventivos, que es todo lo contrario a lo que pasa hoy, que la situación, la mayoría son preventivos y no condenados, o sea, porque era un esfuerzo de la comunidad, era un esfuerzo de la sociedad. Por ejemplo, allá todo el mundo quiere que construyan la cárcel lejos. La de nosotros la estamos construyendo en el centro de la ciudad, porque es un gran problema, pero es nuestro problema. Como sociedad tenemos que asumirlo, porque darle la cara, no como la sociedad de hoy que piensa, saquen esto, hagan esto, lo otro. No, hay que ser responsable en eso. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta a usted como psiquiatra. ¿No cree usted que la sociedad dominicana tiene una deuda enorme con aquellos envejecientes con enfermedades mentales como con demencia senil, Alzheimer, que genera un gran costo a la familia de escasos recursos? Digo yo, en mi casa estaba mi madre con enfermedad mental, mi suegro, y eso nos genera un costo altísimo a nosotros para poder llevar y sobre todo buscar un lugar donde lo atiendan, que eso es para ricos. Mire, el tema de las personas adultas mayores, no solo las que tienen enfermedades mentales, el adulto mayor es un tema que la sociedad tiene que enfrentar. En la medida en que las expectativas de vida han ido aumentando de 74 a 72 entre hombres y mujeres, cada día hay una población adulta mayor más grande. Por ejemplo, ahora mismo hay 1.058.000 personas adultas mayores, más de 65 años de la población, quiere decir casi un 10, un 11%. Y entonces, de alguna manera, ¿cuáles son los programas del Estado, del gobierno, para atender esa población? Por ejemplo, tantos profesores jubilados, personal público jubilado, personas que no tienen actividades, que no tienen nada. Imagínense si a los que están en sus cabales no hay programa de seguimiento, como hacemos, por ejemplo, en la provincia de Hermanas Mirabal. Tenemos la casa comunitaria, la casa de la tercera edad, o sea, lugares donde la gente adulta mayor va durante el día, desayunan, beben café, chismean, leen el periódico, ven televisión, hacen actividades lúdicas, comen, duermen a las 7 y en la tarde se van para su casa. Porque no somos partidarios de que una persona adulta mayor se lleve a un asilo ni nada de eso, porque eso es desprenderlo de la familia y eso no mejora. Eso es como la familia le tire ese muerto a otro. Creo que aquí se necesitan muchos programas. Vuelvo y le digo, no solo, por cierto, que hoy creo que es Día Mundial del Alzheimer, algo así, ¿verdad? Bueno, pues no solo a las personas que tienen esa enfermedad, sino a todas las personas adultas mayores. Hay que crear políticas aquí. Políticas de donde vaya la gente, no a los indigentes, solo no, también a los indigentes, también a la gente que no tiene, la abuela no sabe qué hacer ni a dónde ir, y el yerno, la suegra, o la tienen arrinconado allí. O sea, en los países avanzados se usan inclusive tierras a la orilla del tren en Alemania, donde la gente tiene un huerto pequeñito para ir todos los domingos, lo llevan en autobuses, ¿para qué? Para que tengan actividades.
creo que aquí se necesita profundamente una preocupación de toda la sociedad respecto a las personas adultas mayores. Y gracias por de verdad hacer esa pregunta, porque es un tema que tenemos que afrontar como una sociedad agradecida, como una sociedad que sabe que las grandes raíces de la cultura, de la existencia de nosotros como género humano, son los adultos mayores, porque son los que traducen esas tradiciones culturales, esa voluntad, inclusive de integridad como nación. Pero, siguiendo con el tema de las condiciones de la salud mental de la gente, últimamente el país ha visto situaciones muy trágicas relativas, por ejemplo, a madres que matan a sus hijos, que agreden a sus hijos de manera salvaje. ¿Implica eso? ¿Es esta alguna señal de una situación que se está dando en el país? Bueno, mire, eso pasa en toda parte del mundo, pero hay que recordar que los dos grandes factores de riesgo en salud mental, o sea, qué cosas afectan más la salud mental, dos de los grandes factores, lo más, son la incertidumbre y el encierro. Y la pandemia lo tuvo los dos. No sabíamos qué iba a pasar y estábamos encerrados. Ahora estamos viviendo la situación post-pandemia, como aquello de que aquellos polvos trajeron estos lodos. Sí. Pues así mismo, estamos viendo, es una sociedad que perdió contacto, que la gente ya casi no se reúne en familia a comer, donde la abuela, todos que iban allá. Es una sociedad que la gente, no me quiero meter en problemas tuyos, o sea, parte de la atomización del pensamiento social ha generado una fragmentación de la acción. Y la gente aquí es sálvese quien puede. Lo mío primero, lo mío adelante. O sea, es eso así. No, exactamente. Se ha promovido el individualismo. Sí, hemos perdido sentido de pertenencia colectiva. Entonces, eso indiscutiblemente que también genera esas preocupaciones donde yo no tengo con quién descargarme, a quién contarle, o sea, y pasan todo ese tipo de cosas. O sea, yo creo que se necesita de parte del Ministerio de Salud promover más estilos de vida saludables, hacer más publicidad productiva. Y más soporte profesional. Y lógicamente también más soporte profesional, pero recuérdense que aquí el tema es que la gente ve la salud como si fuese la ausencia de enfermedad, y no es eso. La salud es el estado de bienestar físico, mental y social. ¿Y qué pasa? Antes pensábamos que no está en salud porque físicamente no nos sentíamos bien. La pandemia demostró que la salud social y la salud mental eran más importantes que la física, porque la física no genera deterioro social y mental, mientras que la mental y social deteriora la salud física. Por ejemplo, hoy hay una enfermedad grave, la violencia, y es un problema social, que como la causa es multifactorial, su abordaje tiene que ser multidimensional, desde muchos ángulos, pero se necesita una política de promoción amplia de estilos de vida saludables para poder empezar a reducir esos niveles de ruptura de la salud mental. Mire, Jaime, o Jaimito, porque así se llamaba su padre. Yo soy Jaime David, porque como usted dijo, todos eran Jaime en mi casa, de mi abuelo era Jaime, y por tanto mi papá era Jaimito, pero yo soy Jaime, éramos Jaime Enrique, Jaime Rafael, que le decían Jimmy, y Jaime David. Por tanto, en mi casa tenemos ¡qué lío! Jaime Luis, Jaime Francisco, Jaime Isaías, Jaime José, dicen Jaime Jo, Jaime Rafael, hay otros, o sea, en mi casa todos son así. Jaime Nelson. ¿Cuál es el origen de la familia Mirabal? Mirabal, porque usted casi no lo dice, porque usted brilla por luz propia, gracias a Dios. Primo hermano de las hermanas Mirabal. El origen de la familia. Sobrino de las muchachas, como lo dicen en Salcedo. El origen de esa familia francesa, judía. No, en realidad nosotros somos puros salcedenses porque somos Pantaleón, Camilo y González, que son las tres familias tradicionales de allá. Salcedo, tanto el Fernández Mirabal vinieron de otro lado. Los Mirabal vinieron desde Palmar Abajo, de Villa González, Jacagua, ahí, que era una familia que se supone vinieron de Cuba, y porque por eso en Cuba y Puerto Rico hay el apellido Mirabal mucho más común que aquí. La gente cree que los Mirabal, cuando alguien dice, no, yo soy Mirabal de los Salcedo, no, era muy poco, que por demás eran hembras la mayoría de las hijas, y por tanto, ya en La Vega hay algunos más Mirabal que eran los hermanos de mi abuela que se mudaron a La Vega, y eso heredaron el apellido, pero a los otros se le perdió. Y los Fernández vienen de La Vega,
O sea, venían de La Vega en el tren y de tradición. O sea, yo soy Fernández Mirabal, pero por detrás tengo Camilo, González, Pantaleón, o sea, Reyes, que son otros apellidos propios de ahí. Su padre fue gobernador en el gobierno de Guzmán. Sí, de don Antonio Guzmán, los 4 años del gobierno de don Antonio Porque Guzmán. su padre es una figura muy, muy interesante, me pareció muy interesante. Pero usted, me dicen que le pregunte que si usted es soltero o casado. Ahora soltero. Mira, Jaime, tú sabes que Pero estar casado es bonito. en también. Estar casado es bonito. bonito, muy en este bonito. programa nos gusta hablar también de la persona, que la sociedad sepa de la persona, no solo del político. ¿Qué edad tú tenías cuando tus tías fueron asesinadas? ¿Y de qué manera ese entorno y esa realidad influyó sobre el Jaime David Fernández Mirabal social y político? Bueno, yo tenía solo 4 años, recuerdo muy pocas imágenes de esa situación, pero influyó muchísimo la lucha política, el compromiso. Mi abuela era una mujer que decía que la política es una responsabilidad ciudadana y ser indiferente resta ciudadanía. Su abuela es doña Chea. Sí, doña Chea, la mamá de mi mamá. Y de alguna manera, pero siempre se dijo, recuérdense que el heroísmo no se hereda, héroes eran las Mirabal. Ustedes tienen que construir su propio heroísmo, estudiando y trabajando, siendo honestos y trabajadores, que para ella eran su código de medición. ¿Sabes que cuando murieron, mataron a la muchacha, toditos vivíamos juntos, entre mi mamá y mi abuela y mi papá, que era la figura en ese momento ante la caída de tío Manolo, que era, digamos, el que ejerció el liderazgo en el momento, pero murió. Entonces mi papá era como el centro de atención masculino, el eje masculino, digamos, de la familia. Pero fuimos influenciados, no le gustaba que nos metiéramos en política y nada, pero mi papá era un activista político del PRD, era, digamos, de encargado de logística cuando la Revolución de Abril, y aquí en la capital. Sí, el que traía alimentos para entrar por la Independencia cerca del cementerio, por ahí tenían sus vías de comunicación, o sea, y después fuimos trabajamos con don Juan. Mi papá fue candidato a diputado en el 66, cuando las elecciones del 66, y seguimos ahí. Esa es la realidad y por eso estamos influenciados. Hasta que yo siempre trabajamos en grupos deportivos culturales. Esa era nuestra poesía coreana, De hecho, teatro. que usted era jugador de voleibol. No, de fútbol era lo que yo jugué. De voleibol jugaba en el campo un poco, pero era más de fútbol. Y llegó muy lejos. No, llegaba lejos porque yo era dueño de la pelota, novio de la madrina y del campo, o sea, como quiera jugaba. No, a mí me gustaba mucho y jugaba bastante bien, pero bueno, no mucho. Doctor, una pregunta. ¿Cómo inicia su vida política partidaria? ¿En qué partido? ¿En qué agrupación? ¿O en qué movimiento? Fue senador del PLD. No, ahí yo le digo, yo ayudaba a mi papá, estuvimos en la lucha, por ejemplo, muy activo por don Antonio Guzmán, en los años aquella lucha con frente a Jorge Blanco, las famosas tendencias, pero militante, de hecho, yo pasé a ser en el 1978, cuando entré al PLD. Entré al PLD porque había ganado don Antonio Guzmán, había ganado, mi papá fue gobernador, fue electo síndico, pero había renunciado para ser nombrado gobernador. Y entonces, de alguna manera, yo vi esos pleitos, que había esa lucha a muerte entre Jorge Blanquistas y Guzmancitas. Yo dije, bueno, aquí no voy a estar yo. Y en el PLD, mi papá era siempre muy admirador de Juan Bosch, aunque no siguió a Juan Bosch, pero siempre lo respetaba muchísimo. Entonces yo dije, bueno, vi que ahí los comités intermedios del PLD se llamaban Ho Chi Minh, Agostino Neto, Che Guevara. Era como mi sentir revolucionario interior. Dije, me voy al PLD. Y entré el otro día le decía a alguien, entré en la conferencia Ho Chi Minh, en plena situación, porque le había ido al PLD malísimo en el 78 y mucha gente dejó de creer en el proyecto PLD Juan Bosch. Y se fue un grupo grandísimo. Ahí se fue Tonito Abreu a fundar la unidad, un partido, la Unidad Democrática, y se fue Bosco Guerrero y muchísima gente más. Y a Euclides y a Franklin, pero eso no se fueron a formar partido, pero se salieron. Y sin embargo el PLD creció, se renovó y volvió. Yo le digo a la gente, yo estoy acostumbrado a venir desde abajo, por tanto me es fácil. Mire, una pregunta, ese dinamismo suyo que se le ve agarrando una culebra y diciendo, mira, esa culebra ayuda a esto, a los cacaos, lo veo cantando. ¿Eso usted lo aprendió? ¿Eso usted lo hereda de su papá, de doña Chea? Es una mezcla explosiva de papá y mamá. Entre el ímpetu de mi papá y el perfeccionismo de él y la laboriosidad y persistencia de mi mamá.
O sea, yo le digo a veces cuando siento que estoy demasiado acelerado, digo, Jaimito, salte de este cuento. Bueno, a veces cuando quiero limpiarlo todo, digo, Dede, cuídate un poco. Doctor, vamos a continuar esta entrevista después de la pausa. Quiero saber 2 frustraciones o decepciones tuyas y también 2 grandes logros o 2 grandes satisfacciones tuyas. Eso me la pone difícil, pero al fin y al cabo ya le dije que yo estoy bastante perfeccionista y cuando hago una cosa y veo que queda torcida la línea, a veces me frustro y digo, pero yo no la puedo enderezar porque yo me siento así tan frustrado. Yo creo que una de las grandes cosas que me preocupan, pienso que va a pasar, es la disgregación social. O sea, cómo cada día más gente está interesada en el cambio climático y el problema del medio ambiente. Sin embargo, ¿cuántas organizaciones ambientalistas, clubes ecologistas, comunidades ambientales surgen? Entonces pienso, ¿hacia dónde vamos? Estamos atomizados. Entonces me frustra a veces pensar, el neoliberalismo nos está ganando el pleito. O sea, nos está atomizando. ¿Para qué? Para dirigirnos por las redes sociales, trazarnos la agenda por las redes sociales. Tanto nos condicionan que yo veo permanentemente una lucha contra el cáncer. Pero bueno, acá vamos a luchar contra el cigarrillo, el tabaco y la contaminación ambiental, que son los 2 causantes del cáncer. El 90% de los cánceres son por contaminación ambiental y por tabaco. No, porque los dueños del tabaco y los que contaminan son los ricos. Te ponen a luchar contra el cáncer. O sea, ¿cómo te desvían el objetivo? Entonces yo dije, nos va a ganar. Eso es frustrante para mí a veces. ¿Y logros para ti? Vivir feliz y estar en salud. Pero eso es lo de la yagua, y el caballo. Hago lo que yo quiero hacer sin hacerle daño a nadie. Eso para mí no hay cosa que dé más satisfacción que eso. Y que mis hijos estén en salud, eso también me ¿Cuántos da hijos usted tiene, Jaime? 3. Y que la familia. Y Quisqueya Verde. Así ya, sembrar es parte de mi genética. Sembrar y donde quiera poner mata, pero ya le dije, eso es un tema de mi papá y mi mamá. O sea, mi abuela era gente productiva. O sea, siempre, y como decía mi otra abuela, la mamá de mi papá, que tenía una paciencia calma, decía, nada se dice no sirve, sino que nos resulta. Porque no puede servir para una cosa, pero sirve para otra. Doctor, este PLD que se ve tan desmembrado como está, ¿qué tendrá que hacer para volver a conquistar la ciudadanía? A enamorar a la gente. La vida es como el arte, que cada quien la interpreta a su manera. Porque recuérdate lo que decía la Lupe, según tu punto de vista, yo soy la mala. O sea, al final, usted ve un PLD desmembrarse. Pero desmembrarse, que quedamos, si lo vemos prácticamente un 10%, con todos los ataques. Toda la campaña grande que se lo hizo, sabe que antes las dictaduras usaban la represión para torcer voluntades. Este gobierno usó el dinero público para torcer voluntades, compró senadores, diputados, no los compró, se vendieron diciendo ya ese partido cumplió su etapa y yo me voy a nuevos horizontes. Esa era una carta prehecha porque era como prepago. Oye, generaron la percepción, así como yo recuerdo en los años 70 y 80 que dijeron Juan Bosch se vende, al único político que se le pegó que se vendiera Juan Bosch. ¿Por qué? Porque era la política que iba inducida, pero no había tantas redes. Ahora los PLDistas son todos corruptos. Y los mejorcitos se fueron a la FUPU y los angelitos están gobernando. O sea, usted ve todos los sometimientos que hubo. De los 500 que hubo, solo presentaron 2 o 3, pero ni condenan ni descargan a nadie. Tienen 4 años en ese nie de aquí, nie de allá. Lo cual, una justicia tardía es injusticia. Entonces, ¿por qué? Porque lo que se busca es desacreditar al PLD, porque eso tiene un objetivo más allá de este gobierno. Este gobierno lo aprovecha coyunturalmente. El neoliberalismo a nivel de sus centros de pensamiento quiere destruir toda organización social, sindicatos, gremios, partidos políticos. En Italia los desgranó a todo. O sea, en España se han salvado, que por lo menos todavía hay 2 grandes fuerzas hegemónicas. Pero en América Latina, en el Perú, en Ecuador, los desbarató a todos los partidos. ¿Por qué? Porque para poder dirigir a los pueblos por las redes sociales no tiene que ser débil en las organizaciones. Y el único objetivo aquí es desbaratar al PLD. Yo tengo mucha confianza en el PLD. Mucha confianza. O sea, no he puesto lógicamente que ahora la gente sigue individuo, no estructura. Y hay que recordar que las otras agrupaciones políticas son más grandes, sacaron más votos que nosotros.
pero giran en torno a personas. La nuestra gira en torno a una estructura, que mal que bien, en cada comunidad existe un comité de base del PLD, uno más fuerte, otro más débil. Eso es lo que hay que destruir, y sigue siendo el objetivo de destruir. Haber resistido y estar levantándonos ahora en un congreso, me recuerda lo que le dije anteriormente de la conferencia Ho Chi Minh. Se vio abajo todo y venimos un grupo de dirigentes nuevos y entramos y mira qué bien. ¿Cuáles son las perspectivas? 20 años de gobierno del PLD en la historia de América Latina, con crecimiento, estabilidad, paz social, respeto a los derechos humanos, dejar un país encendido que ahora se está apagando poco a poco. Eso es una grandeza. ¿Cuáles son las perspectivas que ve Jaime David a este gobierno? Y si usted se atreve de este gobierno. Diga que está, como usted tiene como, este gobierno como una canción de mantenerse en él, alrededor de una figura, porque había que decir, cuando no esté la figura del presidente Abinader, eso se va a desgranar como en 20 pedazos, porque esa es la vocación autolíptica, autodestructiva que tiene esa clase media que está en el PLD, que son la mayoría muchachitos pop, hijos de papá, hijos de mamá, protegidos de fulanito, por decirlo, no como el PLD, que la maquinaria del PLD fue capaz de tomar a dos personas con formación política, pero sin apellido sonoro y sin dinero, y hacerlo presidente de la República, y hacerlos senadores, síndicos, diputados. Usted va a los pueblos y dice que fulano fue diputado, hijo de abajo, eso nada más lo hace el PLD, porque era una maquinaria política. Aquí no, aquí hay que tener un nombre y un apellido para construir un proyecto político. Pero ¿cómo tú ves el gobierno en particular? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va él este dijo, país? él te hizo... Oye, el gobierno nos lleva a una situación de mucha incertidumbre. Está la economía de la República Dominicana reaccionando a la deuda que estamos adquiriendo. Un gobierno que fue capaz de gastar 131.800 millones más entre 23 y 24 que lo que gastó en 18-19 el gobierno del PLD, o sea, 131.800 millones más. Sin embargo, la inversión fue la menor inversión del PIB en términos porcentuales, de 2.23, menos que la de Jorge Blanco, que fue 2.43. Quiere decir que este es el gobierno que más gasta y el que menos invierte. Y ahora, como se le acabaron los chelitos de comprar politiquito, quieren meter... ¿Cómo fue? ¿Se le acabaron los chelitos de comprar politiquitos? Recuerden que yo hago a veces hasta rap. Pero haga rap, un rap de eso. No. Por eso, mire, ¿cómo quieren venir ahora a meternos una reforma fiscal que la están enmascarando, hablan de fusionar instituciones? De cambio a reforma. Dice, vamos a quitar 54 diputados porque eso no economizamos 1.000 millones. ¿Y qué son 1.000 millones frente a 131.880 millones más de gasto y no de inversión? Este gobierno que tanto criticaba a los anteriores, no hay un norte. Yo siento que la dificultad mayor del presidente es lograr meter a su funcionario en la misma. Y la reforma no es un norte de ellos, para ellos. No, ¿cuál la reforma? La fiscal sí. La fiscal es la que ellos quieren. Todas esas otras son bolas de humo que vendrán, y vamos a ver, vamos a discutirla. Pero la que ellos quieren meter por abajo la reforma fiscal, porque esa es la que le da dinero. Esa es la que le da más dinero para ellos querer seguir gastando sin tener que reducir, doctor, el gasto público, doctor, y aumentar la inversión, que es lo que deberían hacer. Doctor, ¿y Danilo volverá a ser candidato? ¿Y No. Margarita vicepresidenta? No, porque recuérdate que ya constitucionalmente eso no está en discusión. El presidente Danilo Medina no será. El presidente Danilo Medina cohesiona al PLD. No fue presidente, fue 2 buenos gobiernos de los 5 gobiernos del PLD. Que lógicamente a veces se quieren adueñar y que estos son los de Danilo, estos son los de Leonel. ¿Quién le dijo a usted eso? Se pudo gobernar bien porque teníamos un partido sólido y consolidado. Solo el PLD, con esa estructura, pudo soportar toda la avalancha de ataques de fuera y de adentro para que nos saliéramos de Petrocaribe, que convenía al país. Solo el PLD, su gobierno, con esa fuerza, pudo soportar toda la avalancha de ataques porque establecimos relaciones con China, que convenía al país, a la soberanía del país. O sea, lo que quiere decir, a eso es que le tienen miedo los sectores de poder que nos dominan por arriba de este gobierno, a que haya partidos organizados y sólidos. Ojalá el PRM y el P y la Fuerza del Pueblo dediquen su tiempo a estructurarse como partido, porque una sociedad con 3 partidos fuertes
sería una garantía de estabilidad democrática y de tener interlocutores fiables para... Deme su valoración sobre un jovencito muy talentoso que tiene el PLD, Juan Ariel. ¿Y qué va a pasar con el anterior candidato presidencial del PLD? El caballero Abel Martínez. Abel Martínez. Mire lo que le quiero decir. El PLD es un partido de estructuras, que lo que tiene que hacer ahora mismo, en vez de enfocarse en individualidades, es seguir fortaleciendo esa estructura. Ahora el PLD es un partido tan fuerte que usted dice, pero ahí puede ser candidato Margarita Domínguez Brito, Abel, Juan Ariel, Francisco Javier. O sea, ¿cuántas personas con nivel? O sea, esa es una camada de dirigentes con Y Jaime David Fernández no se ve como candidato. No, ese va a ser candidato a la felicidad. esa es mi candidatura. Yo tengo clarísimo eso. Yo creo que en este país hay que aprender que usted jugó su rol y ya. Yo intenté 2 veces, no se pudo, me dediqué a servir al país, porque lo importante es dejar un legado. Yo no me quiero morir como don Augusto Lora, Olía Wessing, que se pasaron toda la vida aspirando, Álvarez Bogari, no pudieron consolidar un proyecto, una propuesta. Me dedico a sembrar, me dedico a defender el medio ambiente, a defender a la persona con discapacidad, a buscar la calidad de la educación. Salud mental. Yo soy presidente de la Asociación de Desarrollo de la Provincia Hermana Mirabal y me meto en todo porque creo que esa es mi responsabilidad ciudadana. Lo otro, un promotor de estilo de vida saludable. Mire, y por eso promuevo la salud mental. Aparece usted en un caballo, luego aparece en una yagua. En una yagua, que yo eso... Y se hace viral. Y se hace viral, pero además de eso, usted apareció un día agarrando una culebra. ¿Cuál es le estoy preguntando al agrónomo, ¿qué el papel de la culebra con el cacao? Que usted estaba tratando de agarrar esa culebra. Y ella lo estaba bajeando, además de... Mire, yo aparezco también visitando a una víctima de violencia de género para insertarla en un trabajo. Aparezco también dándole seguimiento a una niña, a un niño que no iba a la escuela por el autismo, por trastorno espectro autista, y la maestra no lo aceptaba, y voy también a darle seguimiento a eso. Aparezco logrando cosas, defendiendo un área verde, y no sale nada. Salen esas cosas que también son parte de mi vida, montarme una yagua, un caballito de palo para los que me dicen que quieren caballo, pero yo no tengo tanto por la cabalgata, por la no violencia contra la mujer que hacemos allá. O sea, a mí me preocupa que de tantas cosas importantes yo a veces digo, ¿y por qué nada más salen como esas nimiedades? Que a la gente le gusta, es como que el mercado tendremos que cuestionarlo, le gustan más los chistes que la... Pero a veces yo lo hago adrede. Por ejemplo, yo digo, un día cuando el presidente hace un discurso muy bonito, muy poético, yo digo, presidente, no hable de eso, la gente quiere el peso para comprar el queso, la gente no hable de eso. O por ejemplo, el gobierno está quebrado, ahora viene reformado, el gobierno está quebrado, ahora viene reformado. Bueno, pero ese es el Jaime David diferente. Es el Jaime. Por eso, pero lo que le quiero decir, esa diversidad de cosas en la que yo hago, a veces nada más sale una parte, bueno, pero usted me hizo una pregunta al final que por estar cacareando no dije lo de la culebra, la utilidad al agrónomo, pregúntale al agrónomo. La boa hispaniola. La boa hispaniola. Es la nuestra, endémica, que no es venenosa. Exacto. Es la que más nos defiende a los productores de cacao orgánico. Usted sabe que las grandes plagas del cacao orgánico son 2 plagas. El pájaro carpintero, que va y pica la mazorca verde, y para que nazcan gusanitos ahí después yo ir a usarla como de reproducción, y el ratón, que le abre un hoyo y a las maduras y chupa la miel, que a mí me gusta también la miel, ¿verdad? Y la tira ahí. Y como no podemos usar venenos ni nada inorgánico, entonces usamos la boa hispaniola. Y yo tengo muchos perritos Fox Terrier que son especialistas en eso, pero la boa hispaniola en este caso, porque ella va y se come los ratones, controla y va al nido del pájaro carpintero, que el macho es que cuida la hembra busca alimento y el macho cuida a los pichones y mata el pichón. Y como son monogámicos, que no se casan 2 veces, entonces ya de que tú matas uno de los 2 ya se paró la cadena reproductiva. Control entonces, ecológico. La boa española, control ecológico. Entonces eso de alguna manera, por eso hay que proteger esa boa española, que por la civilización judeocristiana nuestra, siempre dice que la culebra hace daño. Imagina que tentó a Eva, como si a Eva hubiera nadie que tentarla, ¿verdad? No le echan la culpa a la pobre culebra que no habla. Y cuando no es la culebra, es la manzana. Pero en ese mismo orden, ustedes son productores de cacao. ¿Cuáles son sus negocios en el agro? Bueno, nosotros plátano heredamos de nuestra madre, que le gustaba mucho la agricultura, mucha
cacao y vaca. Y nosotros le damos seguimiento a eso, pero somos como una compañía. O sea, personalmente yo no tengo nada. Tengo todo, muchísimo de lo que heredé. Y eso hay una compañía que la siguen mis sobrinos un poco, porque ya ellos tienen la energía. Yo solo pongo el ojo cuando veo a veces en cuando. Superviso. Sí, superviso y disfruto de lo buen trabajo que ellos hacen. Jaime, como tú eres una persona preocupada por todo lo que ocurre en la humanidad, para ti, ¿cuál es el principal problema, el mayor problema que tú observas en el mundo de hoy? Bueno, el Me peor. refiero en términos internacionales. Sí, el problema es la estabilidad en la gobernabilidad, porque la democracia cada día ha ido perdiendo valores. Y algunos demócratas quieren imponerle democracia a sociedades que no entienden la democracia occidental. Entonces eso es como yo creo que la gran amenaza hoy está en individualizar la lucha por el bienestar de los pueblos. O sea, cuando usted ve que un personaje viene y sustituye todas las instituciones y se presta a desbaratar la economía brasileña, que es lo que querían otros competidores de Brasil a nivel a Bolsonaro. Musk. A Bolsonaro. A Bolsonaro, por ejemplo, a desbaratar. Usted dice, por suerte que la sociedad de Brasil, que es un país con grande potencialidad, dijo, no estamos dejando hundir. Y por eso la derecha terminó moderada uniéndose a Lula para salvar la democracia. Cuando usted ve que un país, digamos, empieza a perder, porque usted ve que ahora nosotros aquí tenemos hipermetropía, que nos preocupa mucho mirar de lejos y estamos viendo todos los problemas de Venezuela, pero no vemos lo de nosotros. Entonces, pero cuando usted ve lo que pasa en Venezuela hoy, la debilidad democrática, es porque los partidos políticos en Venezuela se cayeron y ahí surgió Chávez con buenas ideas y todo, pero individual. Y Palestina, O sea, quería hablar de Palestina. Y el tema grave es, las redes sociales dirigen el mundo. Y hoy nos ponen, o sea, los malos de la película son los que quieren en las redes sociales que sean los malos. ¿Cómo es posible? ¿A dónde cabe que tú puedes justificar la masacre, la desaparición de un pueblo? Porque un grupo político en la lucha política cometió también un acto. Lógicamente nadie ve los antecedentes de una sociedad que vive como en una cárcel. Ocupada y bajo toda violación de los derechos, de los tratados internacionales, de la violación de los acuerdos de Oslo. No, pero ahora te lo han llevado a la religión. Dice, el pueblo de Israel que debe dominar. Eso no es así. El pueblo de Israel es una cosa y el gobierno de Israel, sionista, es otra cosa. Son diferentes. O sea, no es un pueblo santo, como se dice. No es que... El santo de Israel. Es que no... Una cosa es el pueblo oye, y otra del los pueblo gobernantes. santo surgió Caín. ¿Cómo? Y el demonio no surgió también Lucifer del pueblo santo. O sea, ¿quién dice que en un pueblo santo no haya diablos? O sea, en el fondo eso no es verdad. No, esa no puede ser la temática. El pueblo de Israel tiene derecho a existir, pero también tiene derecho a existir el pueblo palestino y para eso se establecieron acuerdos. La idea es que existan los dos con respeto a los derechos. Mientras no se les reconozca el derecho a Palestina, ese será un tema que estará, por más masacre que hagan. Porque a Hitler no le fue suficiente hacer la masacre contra el pueblo, contra los judíos. Y ellos tienen derecho a existir. Ahora lo que usted no puede es tener trancado a su hijo y el día que el hijo se revela, entonces usted lo mata porque se rebeló, pero usted lo tenía trancado hace muchísimos años. Claro. O sea, esa es la realidad. Pero no vamos a darle esa... lamentable esa situación. Al final, doctor, vámonos al proceso interno del PLD, del Congreso. ¿Habrá preservación de cargos en el CPE o todos irán a competir de forma libérrima? Se dice que habrán 8 puestos reservados. 8 puestos reservados en el PLD. Dicen de todo. Es verdad que recuérdense que el objetivo es desbaratar al PLD y buscar. No hay puestos de cargos reservados para nadie. El CPE lo elige el Comité Central. Y lo van a votación y los que obtengan los votos, esos serán. Esa es la idea. O sea, es como que hablar de que la renovación, pero la mitad del comité político que había del pasado fueron nuevos. Eso no es. O sea, ahora el que cometa el error de querer buscar a los culpables dentro del PLD y no fuera,
está condenado a hacer lo que hizo el PRD, se autodestruyó en aquella época. Jaime, ya que terminamos, ¿cuál es tu gusto musical? ¡Ay! Yo ¡Canta! soy muy ecléctico. Voy desde Barry White, por ejemplo, a Gato Barbieri, no oigo mucho a Toquilla, pero sí hay que oírla también. Pero el otro día venía como un ritmo bien y dice el de seguridad mío, señor, ¿te se da cuenta que está bailando a Ozuna? Bueno, qué bien, yo no sabía que era él, pero qué bien que tocaba. Pero usted no canta en karaoke. Sí, espérate. No. Doctor, Dios no hace Pero nada. baila, Dios pero no hace baila. nada perfecto, porque si me hubiese hecho cantante, yo fuera perfecto. Doctor, yo tengo una pregunta por curiosidad. Cada vez que se reúne el comité político, hay 2 o 3 que mandan licencia y por lo regular son los mismos. No, hay algunos que hasta licencia permanente tienen, o sea, porque prefieren no estar expuestos a cosas inentendibles, o sea, pero no es que quieren renunciar. Hay muchos que inclusive no quieren seguir ya en el comité político, porque sienten que su aporte pueden hacerlo desde afuera, pero no se quieren ir del PLD. Hay de todo en la viña del Señor. Lo que yo espero es que los otros 2 partidos alcancen la fortaleza que nosotros queremos para la democracia. Gracias, Jaime David Fernández Mirabal, un servidor Fiero Valenzuela, Oscar Valdés, Lenchi, sin su permiso. Hasta pronto. Hay que traer a Jaime otra vez. Yo soy Jaimita, definitivamente.